Bueno, buenos días. Y vamos a ir dando inicio entonces a la sesión de hoy. Los exámenes, muchas gracias a todos y muchas gracias por mi insistencia y tal vez intensidad que estuve por ahí escribiéndoles, ¿verdad? Los recibí todos sin ningún problema, ¿verdad? Y el servidor de mediación virtual se había caído como a las, no sé, 2 de la tarde, entonces yo se los recibí por correo y se volvió a restablecer como a las 5 o 6, entonces ya por ahí me llegaron los exámenes que hicieron falta, pero todos los tengo, entonces para que todos puedan estar tranquilos por ahí, los voy a estar calificando a lo largo de esta semana, ¿verdad? Entonces es lo primero. Lo segundo, vamos esta semana a arrancar con el capítulo de estimación de incertidumbre de medida. Yo les dejé 2 documentos ya en mediación virtual, ahí están. Hay uno que corresponde al tema de estimación de incertidumbre de medida. Tengo que hacerle algunos pequeños ajustes, pero espero inmediatamente, ahora que termine la clase, enviarles y subirles ya la versión final. Y el segundo documento es el documento correspondiente al cálculo de la incertidumbre por resolución y apreciación en instrumentos de medida. Ese es un documento que preparé desde el año pasado. He estado preparando y ya casi que el semestre pasado lo depuré bastante y creo que es muy necesario porque tiene que ver con cómo trabajamos la incertidumbre por resolución y apreciación en instrumentos de medida, que es la más importante que se utiliza en esto de metrología. Entonces les dejo ese par de documentos. En las próximas horas, probablemente hoy mismo va a estar la tarea número 3, ¿verdad? Esa va a ser para entrega probablemente de hoy en 15, ahí estoy definiendo bien la fecha. Este tema de incertidumbre lleva un poquito más de trabajo, así que sí es importante que lo vayamos poniendo al día. Junto con ese material, yo les dejé una presentación, chicos, acerca del tema de estimación de incertidumbre de medida, que es una explicación de todo lo que es el tema de estimación de incertidumbre, lo que es incertidumbre, los conceptos, cómo entendemos incertidumbre en metrología. O sea, dejé una serie de cosas que son como teoría, digámoslo así, del tema de estimación de incertidumbres, que yo les voy a pedir que lo vayan viendo con calma. El video, la verdad, me tomé el ratito para prepararlo, que quede lo mejor posible, ¿verdad? Entonces es una explicación que prefiero que ustedes vean de forma asincrónica a lo largo de esta semana. Entonces yo diría que por ahí es donde deberíamos arrancar el tema de estimación de incertidumbre. Y la lección de hoy, lo que quiero es ver algunos ejemplos, ¿verdad? Es decir, yo no voy a repetir la misma teoría que está ahí en ese video, porque para eso está y la pueden consultar con más detalle, pero sí me gustaría ir ejemplificando cosas, ¿verdad? Entonces, lo que es la teoría les queda en el video asincrónico y lo que son algunos ejemplos y aplicaciones del tema de estimación de incertidumbre y algunas reflexiones, las vamos a estar viendo en la sesión de hoy. No sé si hay algún comentario. Bueno, entonces, arranquemos, chicos. Este tema es muy bonito, la verdad que sí. Y yo creo que va a ser un tema muy interesante porque creo que en ningún otro curso se les va a hablar a ustedes del tema de incertidumbres, en ningún otro lado. O sea, si lo van a ver, va a ser en este curso de metrología e instrumentación, porque en el resto de la carrera muy poco, prácticamente nada de esto se menciona. Entonces sí es importante verlo pues con detalle. Para eso, permítanme compartirles entonces la pizarra, el open board. Ahí deberían estarlo viendo todos. Y vamos entonces a empezar con algunas reflexiones, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Sería el capítulo 3, ¿verdad? Sería estimación de incertidumbre de medida. Bueno, entonces la primera reflexión con la que quiero iniciar este capítulo es que básicamente nosotros necesitamos conocer la incertidumbre de una medición porque es uno de los parámetros o el parámetro más importante que nos caracteriza la calidad de la información que nosotros estamos obteniendo de un instrumento de medida, ¿verdad? Y el vocabulario internacional de metrología define la incertidumbre como básicamente un intervalo eh, razonable en el cual se puede encontrar el valor de un mensurando, ¿verdad? Entonces, con base en eso es importante conocerla,
¿Por qué? Porque las mediciones y los datos que nosotros obtenemos nunca son valores exactos, nunca son números reales con un valor determinado, sino que son intervalos de medida. Uno lo que obtiene son intervalos. Intervalos, digamos, hablemos de intervalos donde se puede encontrar el valor razonablemente del mensurando. Entendámoslo de esa manera, ¿verdad? Entonces, uno en metrología trabaja intervalos que pueden ser tolerancias, que pueden ser errores, etcétera. Y a partir de esas tolerancias, a partir de esos errores, nosotros necesitamos obtener incertidumbre. El segundo punto importante en esta reflexión es que conocer la incertidumbre de una medida, más bien conocer más información de lo que yo estoy midiendo, es tener realmente una base más clara de lo que yo estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, para ello, permítanme exponerles el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene un recinto, ¿verdad? Este recinto es, por decirlo así, un recinto donde usted tiene un almacenamiento de patrones, ¿verdad? Y hay especificaciones que te dicen en este recinto que la temperatura máxima de ese recinto para que los patrones estén bien resguardados debe ser de 27 grados Celsius. Y la temperatura mínima debe ser de 18. No podemos estar por debajo de ese valor. Entonces yo quisiera con esto convertir estas especificaciones a una tolerancia y establecer cuál es la incertidumbre máxima que yo debería tener en el instrumento de medición de temperatura que yo emplee como sistema de control para este recinto, ¿verdad? Entonces, para ello, permítanme entender esto de la siguiente forma. Vamos a tomar el valor máximo de temperatura y el mínimo y promediarlos para obtener un valor central, ¿verdad? Un valor medio. Ese valor medio nos está dando 22,5 grados Celsius. Por lo tanto, esto significa que las condiciones de temperatura en las que debe estar mi sistema es de 22,5 grados Celsius en promedio, pero hay un rango en el que puede variar que es de 4,5. ¿De dónde sale ese 4,5? Bueno, de la diferencia entre la temperatura máxima y el promedio o entre el promedio y la mínima, ¿verdad? Esa diferencia es 4,5. Este 4,5 o este valor es lo que nosotros llamamos en metrología tolerancia. Es lo que yo me puedo permitir que cambie el valor de temperatura respecto al valor central. Esta tolerancia en nuestro caso entonces es más o menos 4,5 grados Celsius. Y la vamos a representar con la letra T. Existe un parámetro muy importante en metrología que le llamamos el TUR. El TUR se define como el cociente entre la tolerancia y la incertidumbre expandida del instrumento. La incertidumbre expandida es la incertidumbre final que yo obtengo en un método de medida, en un instrumento, en un sistema de medida, ¿verdad? Esta relación TUR se recomienda que sea de al menos 3, ¿verdad? De al menos 3. Nosotros vamos a tomar el límite de 3 para poder obtener lo que se llamaría entonces la incertidumbre máxima. La incertidumbre máxima la voy a obtener cuando este valor de T yo lo tomo como 3. Y si yo despejo de aquí la incertidumbre U con ese valor de T, entonces yo lo que tengo es que es la tolerancia dividida entre 3. ¿Por qué 3? Porque estoy dándome un TUR de 3, ¿verdad? Como valor mínimo. Entonces, esta tolerancia de 4,5 grados Celsius dividido entre 3 me dice que mi incertidumbre máxima debe ser de 1,5 grados Celsius. Esta sería la incertidumbre máxima que yo me debo permitir en mi proceso de medida. Entonces quisiera que tratemos de visualizar las cosas siempre gráficamente. Nosotros en metrología hacemos uso siempre de gráficos, cartas de control, herramientas gráficas para poder entender mejor lo que está pasando. Entonces supongamos que en este eje tengo temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Tengo un valor central, que este valor central va a ser el de 22,5 grados Celsius. Y tengo los límites superior, que es 27 grados Celsius, y el inferior, que es 18, ¿verdad? Eso significa que los valores medidos no pueden pasarse de 27, o sea, la temperatura no puede pasarse de 27 ni de 18.
Entonces, quiero que veamos este caso hipotético. Si yo tengo una medición, tomé la medición con un sistema que cumple con esta incertidumbre de 1,5 grados Celsius y a mí me dio esa medición 25,5, vamos a ponerlo aquí. Yo medí y el resultado de la medida me dio a mí 25,5. O sea, voy a representarlo como un punto ahí, ¿verdad? Suponiendo que esto es en el tiempo. Resulta que este 25,5 grados Celsius tiene una incertidumbre de 1,5. Si usted dibujara la incertidumbre como barras que definen los límites inferior y superior, te vas a dar cuenta que esta barra que está aquí, que es de 1,5 grados Celsius, equivale precisamente a la incertidumbre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya una medición mayor a 25,5 ya empieza a ser dudosa porque parte de su incertidumbre se sale de los límites de tolerancia y no podemos garantizar que se encuentra dentro de la zona de conformidad. Lo mismo pasa si yo tengo aquí una medición muy baja, tal vez no llega a 18, que es el valor mínimo, pero resulta que mi medición llega a 19,5 grados Celsius. Entonces, digamos, a mí me dio la medición 19,5, pero las incertidumbres, como esta incertidumbre que tengo aquí es de 1,5 grados Celsius, la zona de conformidad, que es esta, que está en medio de estos dos valores, queda reducida. Esta es la conformidad. Esta zona de conformidad, o sea, los valores míos deben estar dentro de esta zona de conformidad para poder garantizar que cumplen con los límites de temperatura máxima y mínima. Evidentemente, a mí me sirve tener una incertidumbre más pequeña. Entre más pequeña sea la incertidumbre, yo puedo acercarme un poco más al borde superior o al borde inferior y poder ampliar el rango de la zona de conformidad, donde yo sé que no tendré duda de que la medición va a estar dentro de esa zona. Entonces, por eso es que es muy importante reducir siempre la incertidumbre y pensar que cuando usted analiza conformidad, ese dato que usted mide como parte de un sistema de control siempre tiene una incertidumbre, ¿verdad? Ahora, si yo tengo esta incertidumbre aquí, que esta es la incertidumbre máxima, ¿verdad? Que me estoy tolerando en este proceso, entonces, hay una pregunta muy típica que se hace. ¿Cuánto debe ser la resolución del instrumento? La resolución es la división de escala, la mínima apreciación que usted puede tener en un instrumento de medida. Entonces, hay una resolución que sería la resolución mínima. Cuando yo digo mínima, significa el valor que yo tengo de resolución o menor, ¿verdad? O sea, a ver, una resolución mayor significa más decimales, significa que es más pequeña, significa que el valor de división de escala es más pequeño. Entonces ya les explico un poco más de detalle. La resolución mínima se puede obtener como la 10ª parte de la tolerancia. Esta es una recomendación que no está escrita en ningún lado, pero que se utiliza mucho, digamos, a nivel práctico. Entonces, si mi tolerancia es de 4,5 grados Celsius, la divido entre 10, me da 0,45. Usualmente la resolución que usted obtiene es de 0,5, ¿verdad? O sea, redondeándola a una cifra significativa. Es decir, usted necesita por lo menos un instrumento de 0,5 grados Celsius para poder medir bien, que no tenga gran problema, ¿verdad? Que no tengas un gran problema. En la práctica, digamos, si usted se va comercialmente, puede conseguir instrumentos con resolución de 0,1 grados Celsius sin ningún problema. Se llaman termopares. Y usted puede medir con esa resolución de 0,1 grados Celsius la temperatura sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, bueno, quería empezar con ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es un ejemplo donde vemos que el conocer la incertidumbre es importante para entender el proceso que yo quiero estudiar. O sea, un buen metrólogo debe conocer bien el proceso que quiere estudiar precisamente para saber qué decisiones debe tomar al respecto. Quiero que veamos este otro ejemplo. ¿Verdad? Este es un ejemplo más para definir lo que es la incertidumbre. Yo lo que quiero que ustedes vayan pensando es, bueno, en un problema que yo me presente, en cualquier tipo de problema, yo debo conocer la incertidumbre. ¿Por qué?
Bueno, porque la incertidumbre tiene una implicación sobre el manejo de la información, ¿verdad? Entonces, quiero que vean lo siguiente. Vamos a considerar que yo tengo una pesa de 1 kilogramo, clase M1, ¿verdad? De 1 kilogramo, clase M1. Hay una recomendación internacional que se llama la Recomendación Internacional OIML R111-1. Es un documento muy importante que me dice a mí cuáles son los errores máximos permitidos para todos los tipos de pesa de fabricación de todas las clases de exactitud. Para la clase M1, esos errores máximos son de 50 miligramos, es decir, puede tener como máximo 50 miligramos más o 50 miligramos menos. Esto, para efectos prácticos, se puede tomar como si fuera una tolerancia, ¿verdad? Entonces, el TUR siempre se espera que sea de 3 por lo menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero determinar? ¿Cuánto es la incertidumbre máxima que yo me puedo esperar en mi proceso? Eso es lo primero que yo quiero determinar. Yo quiero calibrar este tipo de pesas, quiero ver cuál es la incertidumbre máxima. Además, como información adicional, yo quiero darles lo siguiente. Resulta que en nuestro laboratorio calibramos una pesa de este tipo y el resultado que obtuvimos fue el siguiente, que la pesa calibrada es de 1 kilogramo con una corrección de 25 miligramos, es decir, que tiene 25 miligramos menos que el valor nominal, pero con una incertidumbre de 15 miligramos, ¿verdad? Según lo que vimos en el material del capítulo 2, ¿verdad? Eso puede reportarse como una incertidumbre, en este caso con un factor de cobertura de K igual 2 y una probabilidad de cobertura de al menos el 95%. Entonces, ese es el resultado. Yo quiero saber si ese resultado que estoy obteniendo, digamos, a nivel de incertidumbre, eso no es adecuado. Si la incertidumbre que yo estoy obteniendo, eso no es adecuada, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, primer pregunta. ¿Es adecuada la incertidumbre obtenida en ese resultado? ¿O tengo que mejorarla? ¿Verdad? Eso es una pregunta. ¿Cómo la podría mejorar? Bueno, habría que hacer un análisis de causa raíz, ver si cambiamos los instrumentos, si metemos más controles, si hacemos más réplicas, si entrenamos a los usuarios, etcétera, ¿verdad? A los analistas, etcétera. Pero entonces, para poder responder esa pregunta, usted lo que tiene que calcular es una incertidumbre máxima. Para eso, usted se toma un TUR que sea de al menos 3. Y como usted sabe que el TUR es la tolerancia entre la incertidumbre, en este caso es el error máximo permisible, que es la tolerancia entre la incertidumbre, usted espera que sea 3. Por lo tanto, la incertidumbre máxima que usted esperaría sería la tercera parte del error máximo permisible, ¿verdad? El error máximo permisible en este caso son 50 miligramos. La tercera parte de 50 es 16,7, ¿verdad? Entonces, digamos que 16 miligramos, para redondearlo, digamos, un valor menor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la incertidumbre que yo obtuve, ¿verdad? Aquí, es de 15 miligramos, ¿lo ves? La incertidumbre obtenida es de 15 miligramos. Esta es la que yo obtuve y está por debajo de la incertidumbre máxima. Puede ser incluso igual, no hay ningún problema. Entonces, quiere decir lo siguiente, quiere decir que la incertidumbre obtenida sí es adecuada. ¿De acuerdo? Si me hubiera dado aquí que la incertidumbre es más de 15 miligramos, probablemente ya empiezo a tener problemas. Digamos, si me da 20 miligramos, probablemente tengo un problema de incertidumbre en mi método de medida, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿cuál es la resolución adecuada de la balanza o comparador empleado para calibrar estas pesas? Ok, entonces esto es importante.
Resulta que la resolución adecuada o la resolución conveniente es la décima parte del error máximo permisible, que es la tolerancia. Entonces, si mi error es de 50 miligramos, la décima parte son 5 miligramos. ¿Verdad? Es decir, 0,005 gramos es la resolución mínima que yo requiero. En la práctica, usted puede conseguir balanzas con definición con resolución de 1 miligramo. Entonces, la que se utilizó para obtener este resultado es de 1 miligramo. Entonces, por lo tanto, este resultado me indica que la resolución de la balanza es adecuada. ¿Por qué? Porque está por debajo de la resolución mínima. Entonces, repito aquí algo. Cuando yo digo resolución mínima es 0,005, significa que puedo usar una resolución de 0,005 gramos o menor. O menor. O sea, una resolución mayor significa un número más pequeño en la división de escala. ¿Me explico? Yo puedo usar esto como máxima división de escala, pero de ahí puedo utilizar cualquier valor más pequeño para efectos de obtener una incertidumbre adecuada. Una resolución con un valor más grande, por ejemplo, 0,010, ya no me sirve. No me sirve porque estaría muy alta. Tendría un valor muy alto para poder calibrar este tipo de patrones, ¿verdad? Y la tercera pregunta que uno se puede hacer en esto del análisis de la incertidumbre es lo siguiente. ¿Estará conforme o no la pesa? Es decir, la pesa calibrada cumple con las especificaciones del error máximo permisible de la recomendación OIMLR 111-1. ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, quiero que vean estos resultados. 25 y 15, ¿verdad? 25 negativo es la corrección y 15 es lo que llamamos incertidumbre. A esto se le llama corrección. Corrección. Y a esto se le llama incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida se le llama usualmente incertidumbre. Si usted dice incertidumbre, se entiende que es expandida. Entonces, para ver conformidad, la recomendación es la siguiente. Agarre la corrección y sáquele el valor absoluto y súmale la incertidumbre. Y eso debe ser menor o igual al error máximo permisible de la OIMLR 111. Empecemos con la corrección. La corrección que yo tengo aquí es de menos 25 miligramos. Entonces, vamos a colocar aquí menos 25 miligramos. Valor absoluto, ¿verdad? Más la incertidumbre que a mí me estaba dando 0,15, perdón, 15 miligramos. Entonces aquí vamos con 15 miligramos. Si usted suma estas dos cosas, ¿verdad? 25 y 15 le da 40 miligramos. Y 40 miligramos es menor que el error de 50 miligramos. Por lo tanto, la pesa calibrada está conforme con los errores máximos permitidos para clase M1, ¿verdad? Para la clase de exactitud M1. Entonces, yo usted puede decir que el certificado, que el resultado de la calibración le ayuda a confirmar que esas pesas en efecto tienen la conformidad, pueden cumplir con los errores de clase de exactitud M1. Mucho del trabajo de metrología es eso, es evaluar conformidad, ¿verdad? Para poder hacer todo este tipo de cosas, entonces necesitamos la incertidumbre. No les he dicho cómo se calcula, les he dicho para qué se usa en la práctica.
¿verdad? Pero entonces nosotros hoy vamos a ver un procedimiento para que ustedes vean cómo se puede calcular esta incertidumbre. El proceso de estimación de incertidumbre está descrito ahí en el capítulo 3 que yo les dejé. Y el primer paso que uno tiene en todo proceso de estimación de incertidumbre es empezar con algo que nosotros llamamos la función de medición, ¿verdad? Entonces aquí vamos a un razonamiento. Cualquier medición que usted haga, cualquier medida es un experimento. Y como experimento necesita de todo el formalismo de un experimento. Entender cuáles son las condiciones bajo las que se realiza, quién lo realiza, si se realiza varias veces en tiempo corto con el mismo instrumento y el mismo método y los mismos patrones, digámoslo así, se hace en condiciones de repetibilidad. Si usted cambia el analista, lo hace en tiempos distintos, tenés condiciones de reproducibilidad. Y una de las cosas que buscamos en metrología es que los métodos sean no solo repetibles, sino que las mediciones sean reproducibles también. Usted quiere que si yo llego y calibro un patrón que ha estado en almacenamiento, digamos, inviolable, y lo calibro hoy, lo calibro de aquí a un tiempo, no sé, unos meses, debe ser igual el valor porque no ha habido una alteración de ese valor. Entonces, la capacidad que tenga mi laboratorio para poder reproducir ese valor es muy importante. Entonces, bueno, el tema es que para estimar incertidumbres arrancamos de ahí. En el proceso de estimación de incertidumbre, lo primero que nosotros vamos a definir, pongámoslo como el punto primero aquí, ¿verdad? Es la función de medición y el mejor estimador. Vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces empecemos arrancando por ahí. ¿Qué es una función de medición? Bueno, es una función, es un modelo, si quieren verlo así, matemático, que me permite a mí predecir el valor de un mensurando en función de una serie de variables de entrada que son independientes, digamos, x1, x2, xn, ¿verdad? Eso es una función de medición. Hay funciones de medición de funciones de medición. Por ejemplo, si usted quiere calcular el área de un billete de 1000 colones, la función de medición es largo por ancho del billete, nada más, ¿verdad? Hay funciones de medición que son simplemente directas. Yo le digo a usted, bueno, calcúleme la temperatura de un matraz. Usted introduce un termómetro y la temperatura es igual a la temperatura medida. No hay que hacer ningún cálculo más que probablemente el promedio de sus valores. Hay funciones de medición que son más complejas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si usted quiere sacar un experimento de la constante de gravitación universal, no hay un aparato que te la mida directamente. Tienes que crear todo un experimento. Entonces, tal vez ustedes recuerden el experimento de Cavendish, que es uno de los experimentos más hermosos que hay en la metrología y en la ciencia, y que está destinado a determinar el valor de la constante de gravitación universal a través de mediciones indirectas. Entonces, hay mediciones que se hacen en forma directa y mediciones que se hacen en forma indirecta. Uno podría pensar en lo siguiente. Entonces, quiero darles el siguiente ejemplo antes de explicar cómo tratarlo. Supongamos que usted quiere medir a nivel de ejemplo, ¿verdad? Este sería un ejemplo 3. Esto lo vamos a estar usando mucho. Es la densidad del aire de un recinto, ¿verdad? Entonces ahí está explicado también en el material, pero creo que vale la pena que nosotros lo discutamos. Ok, usted quiere medir la densidad del aire de un recinto. El cálculo de la incertidumbre en la densidad del aire va a depender de la calidad y cantidad de información que usted tenga en su medida, de la metodología o método que usted emplee. Entonces vamos a empezar a definir un método. Supongamos que usted hace un monitoreo de condiciones ambientales de un recinto que está bajo control y usted quiere saber la densidad del aire promedio de ese recinto. Entonces hay una fórmula que es la CIPM, la fórmula del CIPM, ¿verdad? Que la pueden encontrar en la guía SIM para calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, que me relaciona la densidad del aire con la presión atmosférica, con la humedad relativa y con la temperatura. Entonces se las voy a escribir por aquí.
Esta formulita que les doy acá es válida con ciertas unidades. Es decir, aquí la densidad del aire debe estar en kilogramos por metro cúbico, la presión en hectopascales, la humedad relativa en porcentaje y la temperatura en grados Celsius. Así es como tiene que funcionar. Si no, esto no sirve, ¿verdad? Usted llega y monitorea. Entonces usted tiene, digamos, 5 mediciones. Cada una la hizo, digamos, con 30 minutos de separación. Y midió simultáneamente la temperatura en grados Celsius. Vea que se escribe un dividido para indicar que son de la misma unidad. La humedad relativa como un porcentaje, ¿verdad? Y la presión en hectopascales. Ok, entonces quiero que piensen ahora en esto. Bueno, yo tengo los valores. Aquí esto es 19,0. Aquí me dio 20,3. Aquí me dio 19,5. Aquí me dio 19,8. Y aquí me dio 20,1, ¿verdad? Tengo un poquillo de dispersión. En el mismo momento que yo medí estos 19, aquí medí 58% y 858 hectopascales. Aquí medí 40%, 857 hectopascales. Aquí medí 52, 855. Aquí medí 47, 857. Y aquí medí 42 y 857. Muy bien, ahí está. Esas fueron las mediciones que yo realicé. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tal vez a alguien se le puede ocurrir. Bueno, hagamos algo. Promediemos la temperatura, ¿verdad? Entonces yo calculo los promedios. Pongámoslos en negro. Este promedio me dio 19,74 grados Celsius, ¿verdad? Esto me dio 47,8%. Y esto me dio 856,8 hectopascales. Y bueno, digo, bueno, podría yo sacar una sola densidad del aire con esos 3 valores, que son los valores promedio, ¿verdad? Otra opción es que usted diga, bueno, yo voy a calcular la densidad del aire en kilogramos por metro cúbico utilizando esta formulita de aquí arriba con cada uno de las series de datos, entendiendo que hay una correlación entre ellos. Es decir, que la primera medición de 19 grados Celsius, 58% y 858 hectopascales, ¿verdad? Fueron realizadas en el mismo instante de tiempo, entonces están correlacionadas entre sí. Y entonces yo aquí puedo sacar, digamos, si yo aplico estos 3 valores, los sustituyo, los evalúo en la densidad del aire, obtengo una densidad del aire para ese primer momento que me da este valor. Lo puedo hacer para los demás valores. Y voy a anotarles lo que va dando en cada uno de esos casos. Ok, muy bien. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo será mejor? ¿Cuál será el mejor cálculo? ¿Promediar estas 5 densidades o calcular una sola densidad con los promedios de temperatura, humedad y presión? No da lo mismo. No da lo mismo. Una cosa es promediar estas 5 densidades y otra cosa es sacar una única densidad con los promedios de temperatura, humedad y presión. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Les pregunto. ¿Cuál de las dos opciones tomarían? Opción 1, que es promediar las 5 densidades, u opción 2, que es calcular una densidad empleando los datos promedio. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme, a ver. Los escucho. Siento que yo promediaría las densidades, o sea, como calcularlas individualmente, promediar esas. Eso es lo que te dice el corazón, así, ¿verdad? Es como, está bien, Denis. Sí, eso es lo correcto. Lo correcto es promediar las densidades, no calcular una densidad con los promedios. ¿Por qué? Porque si no, perdemos los términos de covarianza. Estadísticamente, cuando hay correlaciones, lo correcto es calcularlo por cada una de las filas, digamos, y luego hacer un promedio. Eso es muy importante. Entonces, cuando yo en los exámenes les pida o en las tareas el mejor estimador, esto es lo que tienen que hacer.
cuando las variables están correlacionadas, porque puede ser que no estén correlacionadas. Si son independientes, si la temperatura, humedad y presión se midieran sin ninguna correlación y fueran independientes, sí sería correcto tomar los promedios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso lo que hacemos es promediar. Entonces, lo que hacemos es promediar estos valores, se promedian. Y obtengo aquí que la densidad del aire, vamos a poner en color verde, es 1,014,582 kilogramos por metro cúbico. Esto se conoce con un nombre. Este valor de aquí se llama el mejor estimador. Y esto de aquí, esta ecuación de aquí se llama función de medición. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Ahora, hemos hablado entonces de ese primer paso. Usted cuando entonces formula un experimento, tiene que pensar que el experimento no es, usted llega y toma un dato y ya. No, usted tiene que medir varias veces para poder conocer la dispersión. Hay algo que es muy importante. Hay un concepto, vean chicos, a la gente le cuesta y pasan años a veces para que entiendan esto que yo les voy a decir en este momento. Los fenómenos de la naturaleza tienen ruido gaussiano, tienen dispersión. Si usted llega y mide algo, es muy difícil, salvo condiciones muy controladas de laboratorio, que ese fenómeno siga dando lo mismo siempre. Hay variaciones y esas variaciones se deben precisamente al ruido gaussiano que existe en toda la naturaleza, en todo lo que usted mida, ¿verdad? De hecho, parte de los retos de la metrología es encontrar constantes físicas que sean exactas, que no haya ruido gaussiano. Por el ruido gaussiano no nos lo podemos quitar de encima. Convivimos con eso, convivimos. En metrología se convive, como se convive con un montón de cosas que nosotros no queremos. Bueno, lo que podemos hacer es cuantificar ese ruido gaussiano porque es una medida de la imprecisión de una medición y esa medición o esa cuantificación se hace a través de las incertidumbres. Ahora, vamos a ver que existen dos métodos para la evaluación de incertidumbre. Uno es lo que se conoce como la evaluación tipo A de la incertidumbre. ¿Verdad? Porque ahora una vez que hemos estimado el mejor estimador, hay que estimar las incertidumbres. Entonces vamos a ver dos métodos. La evaluación tipo A de la incertidumbre primero y luego la evaluación tipo B. La evaluación tipo A de la incertidumbre consiste en hacer un análisis de series de datos experimentales. Esas series de datos pueden venir de mediciones hechas en condiciones de repetibilidad, por ejemplo. Entonces pensemos en el caso más sencillo. Supongamos que usted tiene una serie de datos X1, X2, etcétera, hasta Xn. Vos tenés un vector de datos tomado en condiciones de repetibilidad. Es decir, este vector de datos podría ser estas densidades. 5 densidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace usted para calcular una incertidumbre por evaluación tipo A de la incertidumbre de medida? Usted toma el promedio de estos valores, ¿verdad? El promedio de estos valores, vamos a representarlo como X barra. Y ese promedio recibe el nombre de mejor estimador, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ese mejor estimador hay formas de caracterizarlo. Uno lo puede caracterizar suponiendo, y esto es una suposición que uno hace, que cuando los datos son suficientemente aleatorios se cumple el teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice a nosotros que en una muestra aleatoria de datos, esos datos usted esperaría que sigan una distribución aproximadamente normal. Es una suposición, pero es una suposición razonable. Entonces, haciendo esa suposición, este mejor estimador, podríamos estimarlo, podríamos calcularlo, digamos, podríamos caracterizarlo a partir de dos cosas, desviación estándar y media. Para ello vamos a calcular algo que se llama la desviación estándar muestral, que es, bueno, de 1 hasta n,
de x sub i menos promedio cuadrado entre n menos 1. Que esto ustedes lo conocen probablemente de su curso de probabilidad estadística, ¿verdad? Entonces, esto se conoce con el nombre de desviación estándar muestral. Esta desviación estándar muestral, como ustedes pueden ver, se divide entre n menos 1, ¿verdad? Hay otra que se divide entre n, que es la poblacional, pero esa nosotros no la trabajamos aquí porque no es un estimador insesgado de la desviación estándar. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? A ver, ¿cómo hay que entender eso de los estimadores insesgados? Esto me lo explicó una vez de esta manera un profesor que yo tuve en física muy bueno y me parece que esta es la forma, por lo menos en que yo lo entiendo y ojalá lo podamos entender igual. Yo voy a tomar los datos de una muestra limitada. Humanamente es limitada. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar una cantidad infinita de datos. Pero si yo pudiera tomar una cantidad infinita de datos y el n yo lo tendiera infinito, ¿qué va a ocurrir? El valor del promedio y el valor de la desviación estándar empiezan a converger. Converger a un valor, ¿verdad? Es decir, el promedio va a converger a algo que se llama la media y la desviación estándar muestral converge a algo que se llama desviación estándar. No es lo mismo desviación estándar que desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral es la que usted obtiene de esta fórmula con un n-1. Lo que llamamos desviación estándar es el valor poblacional. Entonces, véanlo así. Solamente Dios va a conocer la media de la desviación estándar porque Él es omnipresente y omnipotente y puede hacer toda la infinita cantidad de mediciones. Pero nosotros en nuestra condición humana, como metrólogos, solo podemos hacer una muestra limitada de datos. Solo una muestra limitada. Nosotros lo que hacemos con esa muestra limitada es tratar de entender los valores de la naturaleza que solo la naturaleza los conoce. O sea, la naturaleza sabe cuál es la media y cuál es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque uno espera que exista un valor que describa precisamente esa distribución de probabilidad y sea único. Pero para poder nosotros acercarnos a ese valor, lo que hacemos es tomar una muestra cada vez más grande en condiciones aleatorias, ¿verdad? Entonces, nunca la vamos a poder tomar completa porque nosotros no somos omnipresentes, digamos, a vivir todos los años de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra limitada y esa muestra, digamos, paga un precio. Usted no puede obtener una media perfecta ni una desviación estándar perfecta. Usted paga un precio y ese precio está asociado con una incertidumbre, que es la del tipo A. Esa incertidumbre del tipo A la llamamos incertidumbre de repetibilidad y la calculamos a partir de este estimador, que es un estimador insesgado. Es decir, el promedio y la desviación estándar muestral son estimadores insesgados de la media y la desviación estándar. Estimadores insesgados significa que entre más grande haga yo la muestra, más me acerco a los valores de media y desviación estándar poblacionales que no los conocemos, ¿verdad? Ese es el asunto. Muy bien, ahora, después de todo esto, ¿cómo calculo la incertidumbre por repetibilidad concretamente? La incertidumbre por repetibilidad, voy a representarla así, de una variable x es la desviación estándar dividido entre la raíz de n, que n es el número de datos de la muestra que yo estoy tomando, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que yo calculo la desviación estándar. Este parámetro de aquí, que es la incertidumbre estándar tipo A, tiene un nombre, ¿verdad? Se conoce como desviación estándar experimental de la media. Y lo que me dice a mí es una especie de incertidumbre del promedio. Eso es el significado que tiene, ¿verdad? La incertidumbre tipo A es digamos, sí, la incertidumbre de un promedio. Ahora, esto es cuando yo tengo una serie de datos, como esa que tuvimos en el caso, digamos, de la repetibilidad de la ansiedad del aire, ¿verdad? Pero también recordemos del capítulo anterior que usted pudo haber hecho una validación y pudo haber generado un análisis de varianza entre varios analistas. Entonces, también se pueden utilizar en esta parte de la evaluación tipo A, ¿verdad? Se pueden emplear
los resultados de la ANOVA. Entonces la ANOVA podía dar dos resultados, ¿verdad? Uno es que no se rechace la hipótesis nula y otro es que sí se rechace. Si no se rechaza la hipótesis nula, yo les decía que el mejor estimador se puede obtener con una desviación estándar mancomunada dividida entre una raíz del número de datos, ¿verdad? Esto si no se rechaza la hipótesis nula. Eso lo vimos en el capítulo anterior. O bien podríamos sacar una incertidumbre por repetibilidad calculando la desviación estándar de los promedios de los analistas entre el número de analistas. Esto es si se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Eso también es parte de la evaluación tipo A de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces ahora retomemos este ejemplo. El ejemplo 3, ¿verdad? Resulta que, vamos a llamar esto ejemplo 4. Yo quiero calcular la incertidumbre estándar tipo A por repetibilidad de la densidad del aire, ¿verdad? Entonces yo aquí tenía estos valores, digamos, de densidad del aire. Tengo un promedio, ¿verdad? ¿Qué es este? El mejor estimador me da un promedio. Pero yo quiero saber cuál es la incertidumbre de este promedio, porque yo le estoy poniendo 7 cifras significativas, muchachos. Y no sé, no estoy seguro que todas esas, evidentemente, tal vez no todas esas sean correctas. Hay que ver cuántas de esas cifras son correctas. Y eso me lo va a dar la incertidumbre tipo A. Entonces, si usted calcula la desviación estándar de esos valores de la densidad del aire, ya yo la tengo calculada. O sea, estos 5 que están aquí, usted llega y calcula la desviación estándar muestral, le va a dar como resultado 0,001965, ¿verdad? Eso es lo que nos da la desviación estándar. Por lo tanto, la incertidumbre por repetibilidad de la densidad del aire, yo la puedo calcular como la desviación estándar dividido entre la raíz del número de datos, ¿verdad? Esto me daría 0,001965 kilogramos entre metro cúbico sobre la raíz de 5. Y esta incertidumbre es bueno dejarla con al menos 2 cifras significativas. Yo voy a usar 3. 879 kilogramos por metro cúbico. Esto tiene 4 grados de libertad porque viene de una muestra de 5 datos. Esta sería la incertidumbre. Vea que esta incertidumbre empieza a afectar en el cuarto decimal. Significa que probablemente de los datos que yo obtuve aquí, ya este dato en el cuarto decimal, este 5 que está aquí en el cuarto decimal, ya tiene una incertidumbre asociada, ¿verdad? Ya después veremos que eso habrá que redondearlo de tal manera que la incertidumbre expandida quede solo con 2 cifras significativas sin consistencia decimal con el mensurando, pero eso es otro tema. Entonces, esta es una forma de calcular la incertidumbre por repetibilidad. Ahora, hay otro enfoque también. Este otro enfoque, chicos, no hay que satanizarlo, ¿verdad? No hay que satanizarlo, ¿verdad? Nosotros aquí en metrología es interesante, somos como personas que somos como alquimistas, ¿verdad? Andamos buscando la verdad, el valor verdadero, el valor convencionalmente verdadero, ¿verdad? Satanizamos métodos malos, mandamos a la hoguera a los que hacen sesgos porque consideramos que eso es una mentira y sacrilegio con las mediciones. Bueno, es parte de las metáforas que utilizamos en el mundo de la metrología, no me lo tomen a mal, de ahí es parte del mundo, de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En metrología invocamos las leyes de la física, ¿verdad? La conservación de energía, la conservación de momentum, construimos modelos porque somos ingenieros también, ¿verdad? Pero también analizamos enfoques. Resulta que la metrología no tiene un único enfoque y es bueno aquí porque esto, a diferencia de otras áreas del conocimiento, en el caso de metrología, entre más cuestione y más enfoques usted emplee para resolver un problema, más aprendemos del problema y más sabemos cuán cerca de la verdad estamos. Entonces tengo este otro enfoque. Este otro enfoque que les voy a enseñar, chicos, se utiliza cuando usted tiene muestras de datos muy limitados. Es decir, usted llegó, realizó mediciones, las mediciones son muy dispersas entre sí y tal vez el enfoque de la estadística paramétrica, que es este que estamos utilizando, no es muy conveniente. Entonces hay otro tipo de enfoques que usted puede emplear. Está el enfoque de la estadística no paramétrica que no me voy a meter, que es con mediana y desviación media y eso, ¿no? Pero hay otro enfoque que a nivel práctico se usa mucho, chicos, se usa mucho.
que es decir que la incertidumbre por repetibilidad no es una repetibilidad, sino que es una, digamos, variación. Entonces voy a llamarla solo incertidumbre tipo A de la densidad del aire. Y se va a calcular como la densidad del aire máxima menos la densidad del aire mínima dividida entre raíz de 12. ¿De dónde viene este raíz de 12? De suponer que los datos de la densidad del aire siguen una distribución uniforme o rectangular. Ya la vamos a ver con un poquito más de detalle. Donde tengo un valor de densidad del aire mínimo, un valor de densidad del aire máximo, el área bajo esta curva que yo tengo aquí en de distribución de probabilidad debe cumplir que el área bajo la curva sea 1 para que la probabilidad sea un 100%. Y usted calcula por la definición de la desviación estándar de una distribución uniforme y le va a decir que es el rango. El rango es básicamente la distancia que tenemos entre el valor máximo y mínimo. Esto es D, lo llamamos al rango. Y lo vamos a dividir entre raíz de 12. Por eso es que se calcula de esta manera. Entonces, si usted aplica este enfoque con los valores que obtuvimos, le voy a dar esto. Vamos a las unidades, ¿verdad? Que esto es metrología, no es cálculo 1, ¿verdad? Y nos da este valor. Usted dice, qué raro, ¿ah? Y resulta que me dio diferente. Sí, claro, te da diferente porque es otro enfoque. De hecho, te da más alta. Este enfoque es más conservador, muchachos. ¿Qué significa conservador? Que tiende a dar incertidumbres más grandes, ¿verdad? Entonces, cuando usted no tenga mucha información o usted sienta que no quiere jugársela con un valor muy pequeño, este es otro enfoque, ¿verdad? ¿A partir de cuándo uno usa este otro enfoque? Bueno, cuando usted tiene 3 datos, podrías utilizarlo, ¿verdad? Lo único es que el mejor estimador de este enfoque ya no puede ser el promedio de los 5 datos. Eso es muy importante. Ya no puede ser el promedio de los 5. El mejor estimador tiene que ser el máximo más el mínimo entre 2. Tiene que ser el promedio del máximo y mínimo. Esa es la única condición para que usted pueda utilizar este otro enfoque. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Usted este otro enfoque lo puede utilizar siempre y cuando tome el mejor estimador de la densidad del aire como la densidad del aire mínimo más la densidad del aire máxima dividida entre 2 y no como el promedio que nosotros ya habíamos calculado. ¿De acuerdo? Esa es nada más la única condición, pero ese es otro enfoque que usted podría utilizar. Eso es lo que llamamos incertidumbre por evaluación tipo A, muchachos. Eso es la tipo A. No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, cualquier cosa, igual el video les queda grabado en el canal, ¿verdad? Veamos el otro tipo de evaluación, que es la evaluación tipo B. Ya vimos lo que fue la evaluación tipo A de la incertidumbre, ahora vamos con la evaluación tipo B. Muy bien. La evaluación tipo B de la incertidumbre, ¿en qué consiste, muchachos y muchachas? Consiste en analizar la incertidumbre a partir de cierta información previa. Es decir, está en tomar información acerca de la medición y asignarle a esa fuente de incertidumbre una distribución de probabilidad basada en algún criterio. Eso consiste en el método de la evaluación tipo B. Es asignarle un tipo de distribución a cada incertidumbre que uno suponga. Entonces ya uno no está trabajando con series de datos, sino que está trabajando con información previa usualmente que usted tiene sobre la medición. Entonces para ello existen algunas distribuciones de probabilidad que usted puede suponer en este tipo de problemas. Por ejemplo, si usted supone que una fuente de incertidumbre sigue una distribución normal, hay un método para poder determinar su incertidumbre estándar.
¿verdad? Y ya vamos a ver por qué es que nos obsesionamos tanto por calcular esas incertidumbres estándar. Es más, se los voy a adelantar. Porque las incertidumbres estándar se pueden sumar geométricamente. Si las incertidumbres no son estándar, ustedes no las pueden sumar, pero si son estándar, ustedes las pueden sumar geométricamente. Eso es lo que establece precisamente el método de la GUM, la guía de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, vean, la distribución normal, y ustedes la conocen, ¿verdad? Es una distribución que tiene la forma de una gaussiana. Entonces, vamos a ver cuáles son sus propiedades. La ecuación que define una distribución normal es esta, ¿verdad? 1 entre raíz de 2pi sigma, ¿verdad? Por e a la menos x menos mu entre 2 sigma cuadrado, ¿verdad? Esa es la ecuación que lo define, donde el mu es la media, ¿verdad? Es el valor que está aquí en el centro, que es la media, y sigma es la desviación estándar. Entonces aquí hay unos puntitos de inflexión. Le cambia la concavidad de hacia abajo hacia arriba en esa función, y esos dos puntos de inflexión se dan cuando esto es mu más la desviación estándar y menos la desviación estándar. O sea, en otras palabras, la distancia que usted tiene hasta estos puntos de inflexión es un sigma, ¿verdad? Esto se llama sigma, que es una desviación estándar. Si usted pudiera tomar el área encerrada entre esas mu más sigma y mu menos sigma, esta que estoy marcando aquí en verde, chicos, toda esta que estoy punteando, usted sabe que el área completa de la distribución de probabilidad es 1, es un 100%, ¿verdad? Por eso es que tiene aquí este factor de normalización, porque es lo que permite que cuando usted resuelve la integral de menos a más infinito, le vaya a dar 1 el área bajo la curva. Pero si usted la integra solo de mu menos sigma a mu más sigma, el área que usted estaría encerrando aquí apenas es de un 68,27%. Y eso es una probabilidad de cobertura muy baja. Es decir, si usted reporta un promedio con la desviación estándar como parámetro de caracterización de su dispersión o de su incertidumbre, la probabilidad de cobertura que usted está reportando o con la que está trabajando es muy baja. O sea, se le está jugando con una distribución o con una probabilidad muy pobre. Entonces, uno usualmente en la práctica trabaja con dos desviaciones estándar. Entonces, eso te amplía, digamos, aquí el mu más 2 sigma y el mu menos 2 sigma. Te amplía el ámbito de trabajo. Es decir, si usted añade esta área, más el área en color verde que está aquí, toda esta, ahora sí, el área más grande es de un 95,45% de probabilidad de cobertura. Y usted podría incluso trabajar 3 sigmas, es decir, alejarse 3 desviaciones estándar de la media. Si lo hacemos así, la probabilidad de cobertura, muchachos, incrementa un 99,7%, casi el 100%, pero nunca vamos a poder llegar al 100% porque la distribución normal es asintótica en los extremos. Entonces no tenemos posibilidad de llegar al 100%. Podemos acercarnos al 100% cuanto querramos, ampliando el factor de cobertura, o sea, el número de desviaciones estándar, pero no podemos llegar a un 100% en la distribución normal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando el factor de cobertura es 1, es decir, si yo tengo una probabilidad de cobertura, digamos, con una desviación estándar, la probabilidad de cobertura que yo tengo con K igual 1 es 68,27%. Cuando yo tengo dos desviaciones estándar, tengo un factor de cobertura de K igual 2. La probabilidad de cobertura es un 95,45%. 95,45%. Y así puedo hacerla para otras probabilidades de cobertura. En resumen, la incertidumbre normal, digamos, la incertidumbre estándar, siempre la vamos a obtener así. La vamos a obtener tomando lo que llamamos la incertidumbre expandida y dividiéndola entre el factor de cobertura. Esto se llama incertidumbre expandida. Incertidumbre expandida. Un dato ya conocido. Y esto de aquí se llama factor de cobertura. Donde yo llego y hago esa división, obtengo lo que se llama la incertidumbre estándar, que es esta de aquí. Y es el parámetro más importante para caracterizar una incertidumbre. Es la incertidumbre estándar. ¿Okay?
Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Por ahí yo se los dejé en el video de estimación de incertidumbre, pero creo que vale la pena repasarlo un poco a nivel de ejemplo. Este es el ejemplo 5, ¿verdad? Entonces, a ver, este ejemplo 5 consiste en el análisis de los datos de un certificado de calibración. Cuando usted llega y calibra un instrumento, usted le dan un certificado. El certificado presenta una información, una tabla. Entonces, supongamos que en el certificado de un termómetro nos dicen a nosotros lo siguiente. Esta es la indicación del termómetro. Me lo calibran en varios puntos, ¿verdad? En grados Celsius. Me dan la temperatura de referencia, o sea, el valor patrón de temperatura. En grados Celsius. Y entonces, por ejemplo, cuando este termómetro marca 13, la referencia es 15, ¿verdad? Cuando este termómetro marca 19, vamos a decir que la referencia es 20. Y cuando este marca 25, la referencia marca 25. Y en 30, marca 31 cuando es 30. Es decir, cuando el valor patrón es 15, el termómetro marca 13. Cuando el valor patrón es 20, el termómetro marca 19. Cuando es 25, marca 25 bien. Y cuando es 30, marca 31. Es decir, hay una leve diferencia, como ustedes pueden ver, entre la temperatura patrón o la de referencia y la que indicó el termómetro. Y esa diferencia se conoce como error de indicación. El error de indicación es uno de los parámetros más importantes en una calibración porque es la diferencia entre la indicación y el valor patrón y tiene signo. En este caso da -2, significa que está marcando 2 grados Celsius por debajo del valor verdadero. Aquí es -1, aquí es 0 y aquí es +1. Usualmente el error de indicación siempre se indica el signo. Y tenemos la incertidumbre expandida. Tenemos la incertidumbre expandida. Voy a borrar aquí. Ok, esta incertidumbre expandida, entonces vamos a tener información. Necesitan darme una información. Vamos a decir que es con K igual 2, una distribución normal, o sea que se cumple el teorema del límite central y lleva un 95,45%. ¿Verdad? Eso es lo que me dice el certificado y me da los valores de incertidumbre. Me dice que estas 2, que estas 2, que estas 3 y que estas 2. Esa es la incertidumbre expandida. Entonces yo quiero saber cuál es la incertidumbre de este termómetro. ¿Cuál es la incertidumbre por calibración? Esa es la que me interesa averiguar a mí. ¿Cuánto es la incertidumbre por calibración? Bueno, ¿cómo calculo la incertidumbre por calibración? La incertidumbre estándar por calibración la voy a obtener así. Voy a tomar, mucha atención, el valor absoluto del error de indicación. O sea, le quito el signo. Aquí sería 2. Y le sumo la incertidumbre expandida. Aquí el valor absoluto del error de indicación más la incertidumbre expandida me da 4 grados Celsius. ¿De acuerdo? 2 más 2. ¿Aquí cuánto me daría? Aquí me daría 2 y 1, porque le saco el valor absoluto, me da 3 grados Celsius. Aquí 3 y 0, y me daría 3 grados Celsius también. Y aquí 2 más 1 me daría 3 grados Celsius. Recuerden que es el valor absoluto del error de indicación más la incertidumbre. Como usted puede observar de todos los valores de temperatura, este es el que me dio mayor, este es el máximo. Entonces vamos a ir empleando siempre en incertidumbres un principio que se llama el principio de la máxima entropía. ¿Qué sirve para tomar decisiones? Si usted tiene que tomar una decisión a nivel de incertidumbres, donde usted tiene varias opciones, tome la incertidumbre donde tiene el mayor valor, ¿verdad? Recientemente yo estoy suscrito a un canal, no quiero hacerle mucha publicidad, pero hablan un poco de eso, ¿verdad? ¿De qué pasa si usted tiene varias incertidumbres en un certificado de calibración? ¿Cuál toma? Si se puede interpolar o no, ¿verdad? El tema es que por principio de máxima entropía no lo vamos a interpolar, tomamos la máxima, a menos que usted tenga una medición muy cercana en la temperatura del punto de referencia, ¿verdad? O sea, si usted midió una temperatura, por ejemplo, muy cercana a 19, está en la vecindad de 19,
y podrías utilizar los 3 grados porque estás en 19. Pero si no, por una cuestión del teorema o de la máxima entropía, vamos a utilizar la mayor. Entonces, la incertidumbre por calibración, como lo explicamos en la anterior pizarra aquí, es la expandida, la estándar es la expandida entre el factor de cobertura. ¿Cuál es la expandida y cuál es el factor de cobertura? Bueno, la expandida aquí dice que es 4 grados Celsius, se toma la máxima. De las expandidas la máxima y el factor de cobertura es el que viene indicado en el certificado. Por lo tanto, en este caso, la incertidumbre por calibración estándar se conoce, entonces 4 entre 2 me da 2 grados Celsius. ¿De acuerdo? Esta es la forma entonces en que uno aplica el método de evaluación tipo B cuando la incertidumbre que usted va a asociar es una distribución normal. ¿De acuerdo? Así se analizan los datos de un certificado de calibración. ¿Okay? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver que no solo existe en la evaluación tipo B la distribución normal, solo hemos hablado de la normal, no, hay otras distribuciones. Hay una que es la más utilizada en metrología, que es la distribución rectangular. Entonces vamos a verla. Esta es la más utilizada. La distribución rectangular también se conoce con el nombre de distribución uniforme. Pueden llamarla también distribución uniforme. Entonces vamos a verla. Primero, ¿qué es la distribución rectangular? Bueno, es una distribución de probabilidad que a diferencia de la distribución normal, cuando usted llegue a la gráfica, ella tiene tiene valores en medio de los cuales el valor es igualmente probable. La ocurrencia del evento es igualmente probable. Pero fuera de ese rango es absolutamente improbable. Entonces se representa usualmente así. Por eso rectangular. No se dice cuadrada, ¿verdad? Se dice rectangular. Muy bien. El área aquí bajo la curva es 1. Eso sí. Y digamos, la distancia que usted tiene entre el centro y un extremo es A. Y entre el centro y el otro extremo es A. Y evidentemente entre menos A y A, la distancia es 2 veces A. ¿Verdad? Obviamente, es el doble de A. Entonces, ¿cómo calcula uno la incertidumbre estándar? Bueno, hay todo un procedimiento, no lo voy a repetir aquí, ¿verdad? Usted tiene que evaluar la media quedan 0, ¿verdad? Y luego con esa media usted define a partir de la definición de desviación estándar, que es la integral de menos a más infinito de x menos mu cuadrado por el f de x, usted integra eso y calcula la incertidumbre estándar. El asunto es que esa incertidumbre estándar, para efectos de nosotros, nos va a dar como resultado A entre raíz de 3, ¿verdad? A entre raíz de 3 o lo que es el equivalente D, que es el valor de toda la distancia entre menos A y A, entre raíz de 12. Esto de repente parecen ser dos fórmulas independientes, pero no. Son la misma fórmula, nada más que una trabaja con todo el rango D y otra trabaja con la mitad que es A. De hecho, si el D usted lo define como 2A y el raíz de 12 usted lo escribe como 4 por 3, la raíz de 4 es 2. Cancela el 2 con 2 y recupera el A entre raíz de 3, ¿verdad? Entonces la misma relación. ¿Dónde se usa esto? Se usa en casi todas las fuentes de incertidumbre que usted va a encontrar en todo lado. Entonces, veamos este ejemplito. El ejemplo 6. Vamos a tratar el caso de una regla convencional. Entonces, supongamos que usted tiene una reglita convencional de esas que usted tiene, que compran las pulperías, ¿verdad? Y las reglas convencionales usualmente tienen una división de escala, no todas, ¿verdad? Pero usualmente tienen una división de escala de 1 milímetro. De 1 milímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre por apreciación en una regla de estas? Por resolución, ¿verdad? Y básicamente la resolución es la división de escala entre raíz de 12. ¿Por qué? Porque usted puede apreciar solamente
una parte de la división de escala, otra división de escala o un valor en medio, pero no puedes apreciar más allá de esos dos valores. Eso está explicado en el material de estimación de incertidumbre por resolución que yo les dejé en los recursos de esta semana. Entonces, léanlo. Yo traté de hacerlo lo más claro posible. Son puros ejemplos de cálculo de incertidumbre por resolución. Entonces, por favor, revísenlo ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso de una regla que usted use sin un amplificador, que usted utilice sin lupa, sin nada de ese tipo de cosas, usted lo más que puede apreciar es el valor en medio. Entonces, decimos que es 1 milímetro dividido entre raíz de 12. Y esto sería 0,289 milímetros. Como es un valor pequeño, podemos pasarlo a micrómetros. 1000 micrómetros forman 1 milímetro, por lo tanto, estos son 289 micrómetros. En metrología dimensional, uno muchas veces las incertidumbres las da en micrómetros, por eso, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ese es un caso. Ahora, usted puede pensar en cualquier instrumento digital. Cualquier instrumento digital es tomar la división de escala y dividirla entre raíz de 12, ya eso te va a dar el valor de la incertidumbre estándar por resolución, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta es la incertidumbre que más se emplea, la incertidumbre rectangular, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo. A modo de ejemplo, consideremos, por ejemplo, la expansión térmica. Para ello, quiero analizar esto. Yo tengo una regla o tengo un instrumento, no sé, piensen, puede ser un bloque, puede ser una placa, pero bueno, vamos a pensar en una reglita. Vamos a dibujarla aquí. Modelo de una regla. Esta regla mide desde 0 hasta 15 centímetros, por decir algo. Vamos a decir que el tamaño nominal de ella es de 15 centímetros. Y yo quiero saber cuál es la máxima incertidumbre por expansión térmica de esa regla. Resulta que todos los instrumentos de metrología dimensional son fabricados para que ellos puedan medir correctamente cuando se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. Pero si se encuentra a una temperatura mayor o menor a los 25 grados Celsius, ya tenemos un problema. Porque tiene problemas de expansión térmica. ¿Ven? Tiene problemas de expansión térmica. Entonces, yo quiero que veamos el siguiente caso. Supongamos que esta regla se encuentra en un ambiente donde la temperatura mínima es de 18 grados Celsius y la temperatura máxima es de 25 grados Celsius. ¿De acuerdo? Usted dice, ay, qué torta, ¿verdad? Y la temperatura de referencia debería ser 20. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está aquí en la temperatura mínima, está menos 2 grados por debajo de la temperatura de referencia, pero cuando está en 25 está en más 5 grados por encima de la temperatura de referencia. Es decir, la regla que yo estoy empleando no está siendo utilizada necesariamente en 20 grados Celsius. Puede estar más abajo en la temperatura o más arriba por 5 grados. Bueno, supongamos que esta reglita que yo tengo aquí es de acero. Y el acero tiene un coeficiente de expansión térmica de 10,5, estos son 5, por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1. Y yo quiero saber cuánto es la incertidumbre estándar por expansión térmica. Porque yo calculé la de resolución o apreciación, ¿verdad? Pero ahora quiero ver si la expansión térmica es o no un fenómeno que afecta o no. Usted no puede simplemente decir que afecta o no afecta, así a punta del lado derecho de su cerebro, a punta de sentimiento, a punta de intuición. Eso puede ayudarnos, pero si usted esa intuición no le da un amparo objetivo con un valor numérico medido, entonces no sabes si realmente es despreciable o no. No sabes. La metrología no es un acto de fe, ¿verdad? Sino es una demostración objetiva del cálculo de un valor de incertidumbre. Entonces vamos a ver. La incertidumbre por expansión térmica, usted entonces lo que puede hacer es calcular un delta L. Entonces, si usted recuerda cómo se calculaba el fenómeno de expansión térmica, era la longitud de referencia por el coeficiente de expansión por un delta T. La longitud de referencia son 15 centímetros. Como me interesa en milímetros, porque nosotros no trabajamos el centímetro en ingeniería mecánica, sino el milímetro o el metro, vamos a pasarlo a milímetros, 150 milímetros. Si lo haces en centímetros, después puede hacer la conversión, ¿verdad? El alfa son 10,5 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1.
Pero el delta T, ¿cuál tomo? ¿Cuál tomo, muchachos? Bueno, aquí tengo las desviaciones de la temperatura. Yo debería tomar por principio de máxima entropía 5 grados Celsius porque es la que más se aleja del valor de referencia. No puedo promediar esas dos, no. Tomo la que más se aleja por principio de máxima entropía, ¿verdad? Entonces son 5 Kelvin, porque una diferencia de 5 grados Celsius y una diferencia de 5 Kelvin son equivalentes. Y esto me da 7,88 por 10 a la menos 3 milímetros, que sería 7,88 micrómetros, ¿verdad? Porque 10 a la 3 milímetros, 10 a la menos 3 milímetros es un micrómetro. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es la incertidumbre por expansión térmica de esa medición? Bueno, es tomar este delta L y dividirlo entre raíz de 3. ¿Por qué? ¿Por qué no raíz de 12? Bueno, porque esta variación es unilateral, es decir, puede ir 5 grados para arriba y 5 grados hacia abajo, pero usted me dirá, no, profe, solo van 5 grados para arriba, para abajo son menos 2, sí, pero para efectos del principio de máxima entropía, yo voy a considerar intervalos iguales, más menos 5. Eso me cubre todo el intervalo, tanto hacia arriba como hacia abajo, a pesar de que estoy tendiendo a tomar 3 grados más hacia abajo. Pero eso es porque mi temperatura de referencia es 20 y yo tengo que tomar la mayor diferencia. Entonces yo realmente lo que estoy evaluando aquí es un más menos. Siempre que yo tomo un más menos de algo, ese más menos debo tomarlo como si fuera una distribución rectangular. Entonces aquí lo correcto es tomar esto como 7,88 micrómetros, dividirlo entre raíz de 3 y esto nos va a dar 4,55 micrómetros. Ahora, viene una pregunta. En esa misma regla, ¿la expansión térmica es o no es despreciable? Bueno, si usted lo compara con el valor anterior de la resolución o la apreciación que nos da 289, este es casi que dos órdenes de magnitud más pequeño, entonces sí es despreciable. Pero ustedes tal vez se puedan preguntar y dicen, bueno, pero no hay un criterio más objetivo para saber si algo es despreciable o no. Sí, claro. Usted puede suponer que algo es despreciable si una incertidumbre es menos de la tercera parte de la más grande, de la mayor, ¿verdad? Entonces, si usted toma 289, ¿verdad? Es una práctica común, lo multiplica, lo divide entre 3, o sea, o lo multiplica por 0.3, como quiera, le da 87. Un valor por debajo de 87 micrómetros debería ser despreciable, entonces la expansión térmica en este caso es despreciable. Pero hay que calcularla. Usted no puede simplemente suponer que es despreciable a punta de sentimiento. Tienes que aportar evidencia objetiva que demuestre que realmente esta incertidumbre es despreciable, ¿verdad? Bueno, para eso se puede utilizar la distribución rectangular, ¿de acuerdo? Para poder calcular los efectos de la expansión térmica. Hay expansión térmica en área y en volumen, chicos. En el caso del área, se multiplica este coeficiente por 2. Entonces tenemos un coeficiente de expansión de área, ¿verdad? Y modificamos esta fórmula, en vez de ser un L sub 0, un área sub 0 y un delta área. Puede ser volumen también. Si usted lo que quiere es ver la expansión térmica en un cubo, en una esfera, multiplica esto por 3. Y entonces el delta de volumen y el cambio de volumen es un volumen a una temperatura inicial por 3 veces alfa por un delta T. Entonces eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Eso debieron haberlo visto en sus cursos de física general, pero es bueno repasarlo un poquito por ahí, ¿verdad? Ok, ¿bien? Quiero ver un ejemplito más de esta parte porque incertidumbres es empezar a manejar conceptos tal vez un poco nuevos. Entonces, este concepto es el concepto de deriva. El concepto de deriva es un poco, a ver, no es nada intuitivo. ¿Qué es la deriva? Entonces vamos a empezar a ver qué pasa, digamos, cómo puede uno calcular una incertidumbre por deriva en intervalos de tiempo largo. Entonces vamos a ir con calma aquí. Para ello yo quiero que pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo un barómetro, un instrumento para medir presión atmosférica.
Y yo le construyo una especie de carta de control donde voy graficando el error de indicación de ese barómetro que obtengo en la calibración en un punto específico, por ejemplo, la presión atmosférica. Lo voy graficando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí yo tengo varios años, lo he ido calibrando por 5 años o 6 años, no sé. Y tengo una escala aquí, ¿verdad? Donde yo puedo ir midiendo los valores del error de indicación, si yo quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones. Supongamos que usted llegó y este instrumento, el primer año que lo calibró, le dio que el valor, voy a ponerlo en verde, del error de indicación estaba +2. Eso le dio. El primer año. Este es básicamente tiempo en años. Para hacerlo sencillo y empezar a entenderlo bien. El año yo sé que no es una unidad del SI así muy precisa y todo, pero vamos a pensar en periodos de año civil, ¿verdad? Muy bien, eso me dio el error de indicación, me dio 2 en ese primer año. El año siguiente resulta que ya el error de indicación no me dio 2, me dio 1. Cambió. ¿Por qué? Bueno, no sé, el mismo instrumento de medida va empezando a evolucionar, a desgastarse, algo le pasa, ¿verdad? El tercer año, me dio un valor, por ejemplo, en 0,5. Más 0,5, ¿no? El cuarto año se mantuvo en 0,5. El quinto año me dio 0, ¿verdad? Entonces va cambiando, vamos a marcarlo aquí, va cambiando año con año y va a haber una variación. Hay años en que varía 1, años en que no varía. Y vamos a ponerle un año más, vamos a ponerle el sexto año. Y en el sexto año vamos a suponer que me dio 6 el error de indicación. Entonces la deriva, ¿qué es la deriva? Es el cambio que va a tener en unidades. Aquí le puse grados Celsius, pero esto es hectopascales. En hectopascales, ese barómetro. Entonces vamos a ver si lo vamos viendo. Aquí, ¿cuánto dio la deriva? Aquí dio menos 1 hectopascal en este primer año, ¿verdad? Cambió 1 negativo. Aquí es menos 0,5 hectopascales. Aquí dio 0 hectopascales, no hubo deriva apreciable. Aquí dio menos 0,5 y aquí dio más 1 hectopascal, ¿de acuerdo? Cambió 1 hectopascal. Entonces, ¿cómo defino yo la deriva? Yo tengo que definirme un valor para la deriva anual. La deriva anual es cuánto cambia ese valor de presión entre un año y otro. Entonces, tal vez ustedes convendrán conmigo que de acuerdo con los datos experimentales, las derivas anuales son de más menos 1 hectopascal. Y usted dice, ¿pero por qué más menos 1, profe? Si hay unas de 0,5 y 0. Porque por principio de máxima entropía, usted toma la mayor, porque usted no sabe si en el año 7 va a ser de 0,5, de 0 o de 1, pero ya que la máxima ha sido más 1 o menos 1, usted esperaría que ese comportamiento se mantenga futuro. Puede ser que no, pero si ya tienes 6 años donde tu deriva no ha sido ni mayor a más 1 ni menor a menos 1, usted podría esperar que el séptimo año se mantenga dentro de ese comportamiento, ¿verdad? Eso se llama deriva. La deriva es el resultado de que los instrumentos se desgastan. Hay derivas positivas y derivas negativas, ¿verdad? Yo trabajé mucho en un laboratorio de calibración de pesas de trabajo, ¿verdad? Y es interesante, las pesas de trabajo tienen derivas muchas veces negativas, que es cuando se empieza a desprender pintura, entonces empiezan a pesar menos. Pero a veces me llevaba la impresión de que tenían derivas positivas. Y uno diría, ¿por qué? ¿Será que se contaminaron? ¿Será que verdad? Bueno, es parte de lo que ocurre con los instrumentos de medida, ¿verdad? Hay que tener los datos experimentales para ver qué es lo que realmente pasa. La deriva en tiempos largos se puede calcular, la incertidumbre, considerando que sigue una distribución rectangular. Entonces, la deriva entre raíz de 3, esto nos da 1 hectopascal entre raíz de 3.
Y esto da como resultado 0,577 hectopascales es la incertidumbre estándar por deriva. Esto se llama incertidumbre estándar por deriva, ¿verdad? Este término de aquí lo voy a escribir. Incertidumbre estándar por deriva. Claro, entonces vea que usted puede aplicar esto si tiene cartas de control o registros que te dicen cómo va cambiando un fenómeno a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ok, bueno, y como esos hay muchos ejemplos más, ¿verdad? Los errores máximos permisibles, todo aquello que tenga un más menos y que usted sepa un valor máximo y mínimo se puede modelar con una distribución rectangular. O sea, la mayoría, créanme, de las incertidumbres se pueden modelar a partir de distribuciones rectangulares, ¿verdad? Muy bien, hay dos distribuciones más que son importantes. Se usan poco, pero es importante verlas, que es la distribución triangular y la distribución tipo U, ¿verdad? Entonces, la distribución triangular, como lo pueden ver ahí en la presentación que yo les dejé de incertidumbre, chicos, es una distribución que tiene un valor, digamos, más probable en el centro que en los extremos. Entonces, usted tiene menos A y más A. Y tenemos entonces un valor más probable en el centro que en los extremos. Tiene esta forma, ¿verdad? Esta distribución triangular, si usted quiere, digamos, calcular su incertidumbre estándar, usted define que esto es A, del centro a los extremos, ¿verdad? Pero que el intervalo completo es D, y ese D es el doble de A. Muy bien, entonces la incertidumbre estándar se puede calcular así. A dividido entre raíz de 6, o bien D dividido entre raíz de 24. ¿Verdad? Que como lo hice en la vez pasada, si el D es 2A y el 24 es 6 por 4, puedo sacar el 2, cancelar y tengo A entre raíz de 6. O sea, las dos relaciones, las dos ecuaciones, las dos fórmulas son equivalentes, ¿verdad? ¿En qué se usa esto? Bueno, hay muchos fenómenos que se pueden modelar como si fuera distribuciones triangulares. Por ejemplo, los matraces, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han visto un matraz. Un matraz es un recipiente que tiene una marca de aforo que se utiliza para hacer disoluciones en la parte química. Es un frasquito que tiene solo una marca de aforo. No tengo uno aquí, tal vez la próxima les puedo enseñar cómo es uno, pero lo pueden ver ahí en la presentación, ¿verdad? Los matraces, digamos, de mayor calidad son los clase A. Hay de clase B y antes habían de clase C, pero los que más, digamos, se emplean a nivel de la industria son los de clase A, porque son los más de mayor precisión, ¿verdad? La cristalería de clase A se puede calibrar. La cristalería me refiero a matraces, probetas, pipetas, picnómetros, todo lo que es cristalería para medir volúmenes, ¿verdad? En fluidos, ¿verdad? Y para calibrarlo se utiliza un método que se llama el método gravimétrico. Ellos tienen una tolerancia que está establecido por una norma, la norma de 1042, que tal vez la hayan oído hablar ahí en el capítulo 2 al final, cuando yo les hablo del error normalizado, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene un determinado matraz y esa tolerancia que aparece ahí dice que es de 0,40 mililitros. El mililitro usualmente no es como la unidad más común para usar en contexto técnico, entonces vamos a tomarlo como centímetro cúbico. Y usted quiere la incertidumbre de ese volumen asociada a esa tolerancia. Entonces, fíjense que por la forma constructiva que tienen los matraces, usualmente esa tolerancia se toma como una distribución triangular. Y entonces esto sería 0,40 centímetros cúbicos dividido entre raíz de 6, ¿verdad? Y eso nos da 0,163 centímetros cúbicos. Viene la pregunta, ¿y si yo lo hubiera tomado como distribución rectangular, cometo un error? No, es otro enfoque. Vamos al otro punto, es otro enfoque bajo otra consideración, ¿verdad? Entonces, ahí se puede utilizar la triangular en ese caso, ¿verdad? También la triangular se puede usar en baños María
Y también la triangular se puede utilizar en deriva en tiempo corto. ¿Qué es eso de la deriva en tiempo corto? Veámoslo con este ejemplo. La deriva en tiempo corto se da si durante una calibración usted tiene un comportamiento más o menos lineal de alguno de los parámetros de control. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene un control de temperatura, ¿verdad? Y este control de temperatura usted lo lleva en el tiempo, pero el tiempo ya no es de años, es un tiempo cortito, en minutos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tienes 1 minuto, aquí 2, aquí 3, aquí 4, 5 y 6, digamos. Entonces, vamos a suponer un comportamiento, pues, no complicado, ¿verdad? Aquí son 0,1 grados Celsius y aquí esto es 0,1, 0,2 grados Celsius, 0,3, 0,4 y 0,5. Entonces, supongamos que en el minuto 0, o sea, al inicio, la temperatura está en 0,1, pero un minuto después está en 0,0, entonces va a estar acá. Después, al minuto 2 va a estar en este punto. Al minuto 3 va a estar en este punto. Al minuto 4 va a estar en 0,3. Al minuto 5 va a estar en 0,4. Y al minuto 6 va a estar en 0,5. Vamos que este fue el comportamiento experimental. Yo sé que en los experimentos no siempre pasan estas cosas también. A veces hay que hacer ajustes, ¿verdad? Pero digamos que ese es tu experimento. Voy a marcar con rojo la pendiente. La pendiente en todos los puntos es prácticamente la misma. ¿De cuánto está dando la deriva? Está dando una deriva que va desde menos 0,1 hasta 0,6. Esta es la deriva que estamos teniendo. Esta deriva. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 6 minutos. Tenemos un cambio de 0,6. 0,6 grados Celsius, porque es de menos 0,1 hasta 0,5, 0,6 grados Celsius en 6 minutos. Entonces, si usted dividiera 0,6 entre 6 minutos, es 0,1 grados Celsius por minuto. Esa es la deriva. Esa es la deriva. La deriva es de, entonces, 0,1 grados Celsius por minuto. Y esa deriva está asociada a un gradiente. Ese gradiente es cuánto te cambió la deriva en todo ese rango, ¿verdad? Entonces, usted puede decir que si duró 6 minutos su proceso de medida, hay un mejor estimador de la temperatura. El mejor estimador, si usted lo supone que esto sigue un comportamiento lineal, es determinarlo como si esto siguiera una distribución triangular. La distribución triangular es conveniente en fenómenos que varían linealmente. Por eso se dice en tiempo corto. Entonces, el mejor estimador aquí de la temperatura tiene que ser básicamente el promedio entre la temperatura inicial, la temperatura final, y eso nos da a nosotros 0,2 grados Celsius, ¿verdad? Pero ¿cuánto da la incertidumbre estándar por deriva? Bueno, a esa deriva la llamamos gradiente, ¿de acuerdo? Esa incertidumbre por gradiente. El gradiente es la deriva acumulada desde el inicio hasta el final. O sea, usted tiene una deriva de 0,1 grados Celsius por minuto, pero como el proceso suyo duró 6 minutos, si usted lo multiplica, le da 0,6, ¿verdad? Ese es el gradiente total, ¿verdad? Una forma de calcular el gradiente es tomar la temperatura máxima menos la mínima, que me define un rango, como si fuera un D. Y como yo les expliqué aquí, cuando usted tiene un D, se divide entre raíz de 24. Es un rango completo. Entonces divido esto entre raíz de 24 y lo que obtengo aquí es la temperatura máxima menos, respeto signo, ¿verdad? Temperatura mínima entre raíz de 24 me da un gradiente de 0,122 grados Celsius. ¿No? Entonces, la distribución triangular se utiliza en ese tipo de problemas, cuando usted tiene gradientes, ¿verdad? Y por último, en la evaluación tipo B hay una distribución, muchachos y muchachas, que se llama la distribución U. La distribución U
se usa principalmente cuando usted tiene variaciones en condiciones ambientales, ¿verdad? Si ya han llevado el curso de aire acondicionado, probablemente les han hablado un poco de cómo calcularle, digamos, la carga térmica. Y la carga térmica hay como 3 horas que usted la calcula, mañana, 2 de la tarde y al final del día, ¿verdad? Usted podría calcularla todas las horas, ¿verdad? ¿Y eso por qué así? Porque resulta que las condiciones ambientales, la temperatura, por ejemplo, varía aproximadamente de manera sinusoidal en el tiempo. Y cuando los comportamientos de variación son sinusoidales, un modelo que se sigue para estimar su incertidumbre es el modelo de distribución U. La distribución U, ¿cómo es? Vamos a explicarla rápidamente. Ustedes ven ahí los mayores detalles, los pueden ver en el capítulo 3, ¿verdad? Pero la distribución U es una distribución con 2 valores asintóticos, que nunca va a pasar de ahí, que tiene mayor probabilidad en los extremos que en el centro. Es interesante. O sea, es asintótica, pero en los valores centrales hay menor probabilidad de que ocurra el efecto que en los extremos. En los extremos tiende a ser más probable, por decirlo así, ¿verdad? Si nosotros definimos esto como A, la distancia entre el centro y los extremos, ¿verdad? Y D como todo el intervalo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que la incertidumbre estándar es A entre raíz de 3, ¿verdad? O bien la división de escala completa entre raíz de 12. Perdón, raíz de 8. Y aquí no es raíz de 3, sino, perdón, es raíz de 2. Raíz de 2. Cuando usted toma la distribución U, esto se modela como raíz de 2, ¿verdad? Y de la misma forma que lo hice en las veces anteriores, el D es 2A. Esto 8 es como 2 por 4. Usted saca este 4 y recupera el A entre raíz de 2 que tenemos acá. ¿Qué tipo de fenómenos se modelan con esto? ¿Qué tipo de fenómenos se modelan con esto? Entonces veámoslo así. Se modelan fenómenos que tienen que ver con comportamientos sinusoidales. Entonces, supongamos que usted experimentalmente logró demostrar que un determinado fenómeno sigue un comportamiento sinusoidal. O por lo menos aproximadamente sinusoidal, ¿verdad? A veces hay desviaciones, pero bueno. Usted no puede pretender que la naturaleza siga exactamente los modelos humanos, fue lo que hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, supongamos que en ese modelo usted sabe que estos son 20, aquí son 22 grados Celsius y aquí son 18 grados Celsius. Es decir, la temperatura en grados Celsius va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, usted lo que puede asegurar es que esta temperatura es de 20 grados Celsius más menos 2 grados Celsius. Pero suponer que esto sigue una distribución rectangular sería erróneo, porque el comportamiento no es totalmente aleatorio ni totalmente uniforme. Hay más probabilidades de ocurrencia en los extremos que en el centro por ser una distribución, por ser un comportamiento sinusoidal. En los comportamientos sinusoidales hay mayor probabilidad, digamos, de que los eventos estén en los extremos que estén en el centro, porque en el centro tenés la mayor y menor pendiente de la curva, ¿verdad? Entonces, lo correcto para calcular la incertidumbre aquí, digamos, por variación de condiciones ambientales, es considerar que esto sigue una distribución tipo U, y es dividir estos 2 grados Celsius dividido entre raíz de 2, ¿verdad? Dando como resultado 1,41 grados Celsius. Entonces, esa es una forma, digamos, también para calcular ese tipo de distribución, ¿verdad? Ahora, eso es el método de evaluación tipo A. ¿Qué es lo que uno va a hacer con esas incertidumbres? Porque aquí lo que les he enseñado es agarra el proceso de medida y empieza a sacarle todas las incertidumbres. ¿Y luego qué hacemos? Porque yo le puedo sacar, digamos, a la incertidumbre de la densidad del aire que estuvimos viendo por aquí, de las incertidumbres de temperatura, humedad y presión, y qué hago con todo eso. Bueno, tengo que tener un medio para poder sumar todas esas incertidumbres, y lo tengo. Se llama la ley de la propagación de incertidumbres.
la ley de la propagación de incertidumbres. Ok, entonces vamos a enunciarla hoy. La próxima semana vamos a seguirla trabajando más, pero hoy quiero dejarla enunciada. La ley de propagación de incertidumbres es una relación que me permite a mí sumar las incertidumbres, que dice que si las incertidumbres son estándar, yo las puedo sumar. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo sumar esas incertidumbres? Entonces piénsenlo así. Si yo tengo una función que depende de x1, x2 hasta xn, la incertidumbre de y se puede obtener así. Es la raíz cuadrada de la derivada parcial de esa función con respecto a x1 por la incertidumbre de x1 al cuadrado. La derivada parcial con respecto a x2 por la incertidumbre de x2, etcétera, hasta la incertidumbre de esa función con respecto a x3 también al cuadrado. Muy bien, eso se llama ley de propagación de incertidumbres. Es una ley que me permite a mí sumar todas las incertidumbres y sacar una única incertidumbre, pero esa suma debe ser una suma geométrica, debe ser una suma de cuadrados, es una suma de varianzas. Es decir, las incertidumbres se suman como varianzas, no como desviaciones estándar, sino como varianzas. Estas derivadas parciales que usted ve aquí se llaman coeficientes de sensibilidad. Y son muy importantes porque no solo permiten homogeneizar las unidades, porque usted no puede sumar unidades de temperatura con unidades de presión según un coeficiente de sensibilidad, sino que te permiten también ser utilizados en mediciones adimensionales, ¿verdad? Es decir, no solamente es que tienen que tener las mismas unidades, si tienen las mismas unidades, podría que haya un coeficiente de sensibilidad adimensional. Cuando usted tiene la ley de propagación de incertidumbres, entonces usted va a calcular algo que se llama la incertidumbre expandida. ¿Qué es la incertidumbre expandida? Bueno, resulta que muchas veces esa incertidumbre que usted obtiene a partir de la ley de propagación de incertidumbres es una especie de desviación estándar. Entonces, para poder darle una mayor probabilidad de cobertura, nosotros calculamos una incertidumbre expandida, multiplicando esa incertidumbre que obtuvimos de la ley de propagación de incertidumbres por un coeficiente que se llama factor de cobertura. Este factor de cobertura es este K. Y el cálculo de ese K va a depender de si se cumple o no el teorema del límite central. Por ejemplo, si se cumple el teorema del límite central, lo voy a anotar aquí. O sea, si los datos siguen una distribución normal, la convolución de todos, si se cumple el teorema del límite central, el factor de cobertura es K igual 2 para una probabilidad de un 95,45%, que es la que se usa usualmente en metrología industrial y la que vamos a utilizar en este curso, a menos que yo les indique otra cosa. Usted toma la ley de propagación de incertidumbres, calcula la incertidumbre estándar combinada, la multiplica por el factor de cobertura y obtiene la incertidumbre expandida. Esta incertidumbre expandida es importante algo. Se reporta con máximo 2 cifras significativas. No más de eso. Hay casos en que no se hacen 3, pero son los mínimos, ¿verdad? En metrología industrial siempre se trabaja con 2 cifras significativas, a lo sumo, en lo que es incertidumbre expandida. ¿Verdad? Para evaluar ese factor de cobertura hay que hacer toda una evaluación del teorema del límite central, que esa nos vamos a centrar en la próxima lección. Vamos a ver una fórmula que se llama la fórmula de Wedge-Satterthwaite. Vamos a ver además qué pasa en la convolución de distribuciones, por ejemplo, rectangulares, que eso no es normal, eso es una trapezoidal.
Vamos a ver qué pasa en casos en que sí y no se cumple el teorema del límite central y cuáles son los aspectos prácticos que vamos a ir utilizando en la parte de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Yo les voy a pedir esta semana que por favor revisen el material correspondiente, digamos, a incertidumbres, que yo les dejé el video, más el capítulo, más lo de resolución. Y la próxima muy probablemente ya vamos a estar resolviendo algunos ejemplos de estimación de incertidumbre utilizando todo esto, ¿verdad? La tarea 3 está basada en este capítulo, ¿verdad? Y va a estar disponible en las próximas horas ahí en mediación virtual. Si gustan, yo les puedo escribir un mensaje ya cuando esté subida para que la vayan trabajando. Este tema de incertidumbres, abórdenlo a tiempo. No se esperen hasta el final, ¿verdad? El otro parcial. El segundo parcial, la idea es evaluar el tema de estimación de incertidumbres más el tema de metrología dimensional. Vamos a evaluar esos dos temas. Entonces yo voy a tratar de que el material esté con suficiente tiempo para que ustedes puedan asimilarlo e irlo trabajando de una vez. Y bueno, eso es. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, entonces dejamos la sesión de hoy por aquí. Sé que ha sido muy unidireccional, solo yo he hablado, pero esto es como, ¿verdad? Y verlo por ahí. Por ahí me preguntan si se pueden programar consultas el jueves. Claro, Denis, me escribe por ahí. Yo voy a estar aquí disponible. Cualquier cosa ahí, entonces el jueves lo podemos ver. ¿Está bien? Me escriben nada más. ¿Está bien? Bueno, chicos, muy buenas tardes. Feliz almuerzo. Y entonces, ahí estén atentos a mediación virtual, ahí para la tarea número 3. Pónganle esta semana, por favor. Esta semana sí necesito que le pongamos al material que les dejé, ¿verdad? Este curso, el éxito de que ustedes lo pasen y aprendan y les sirva, está en que ustedes hagan todas las asignaciones semana a semana, ¿verdad? Este curso hay que llevarlo al día. Si usted lo lleva al día, es un curso súper tranquilo, tranquilísimo. Si usted se espera al examen 3 días antes para estudiar todo, no lo logra, ¿verdad? Así que de una vez pongámosle y esperaría que en esta semana puedan asimilar bien el tema ahí de estimación de incertidumbre. Bueno, sin más por el momento y agradeciéndole su atención, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.